Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga y bienvenidos a este curso sobre la idolatría en la Biblia. Estamos haciendo un estudio completo sobre todo lo que tiene que ver con la idolatría en la palabra de Dios. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez y al que quiera ver la serie completa la puede encontrar con el nombre de en una lista de reproducción que se llama Todo sobre la idolatría en la Biblia. Hoy vamos para la clase número 6, pero antes de entrar en la clase número 6, hagamos un pequeño recordatorio de lo que vimos la clase número 5. En la clase número 5, después de haber visto que Dios mismo ordenó hacer imágenes, después de haber visto que Dios le dio su espíritu a un grupo de personas para que hicieran imágenes, después de haber visto que Dios santificó un templo lleno de imágenes, entonces la pregunta lógica que nos hacíamos es, entonces, ¿cuáles son las imágenes que Dios prohíbe en Éxodo 24? ¿Cuáles son? Y la conclusión lógica a la que llegábamos teniendo en cuenta todo el contexto bíblico es que las imágenes que Dios prohíbe en Éxodo 24 son las que nos dice el versículo número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque no tendría ninguna lógica que Dios esté prohibiendo todas las imágenes y él mismo ordene hacer imágenes, de su espíritu a un grupo de personas para que hagan imágenes y santifique un templo lleno de imágenes. Luego, entonces, decía el texto, o dice el texto, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni a las aguas de debajo de la tierra. Y ahí respondíamos una falsa acusación que nos hacen a nosotros los cristianos católicos por tener imágenes de María y los santos. Porque la acusación es que nosotros violamos la palabra de Dios en el momento que tenemos imágenes de María y los santos, porque como ellos están en el cielo, ahí la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Con lo cual entonces ellos consideran que estamos cometiendo un pecado. Pero resulta de que no, resulta de que cuando uno mira la Biblia, que es lo correcto mirar toda la Biblia, nos fuimos al libro del Deuteronomio, que es una profundización o una explicación de la ley, una segunda ley, pero una profundización de la ley que da Moisés antes de morir para una segunda generación de personas. Recuerden que una primera generación fue la que salió de Egipto, llegó al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, recibió la ley. Pero esa generación toda murió por el desierto. De hecho, Moisés va a morir, va a ver la tierra prometida y va a morir. Los únicos dos que salieron de Egipto y van a entrar a la tierra prometida se llaman Josué y Caleb. Y todos aquellos que iban naciendo por el desierto. Por eso la generación que entra, acompañada de Josué y Caleb, son una segunda generación. Pues Moisés antes de morir, nuevamente entonces les expone la ley, les explica la ley y la profundiza muchísimo más. Y en esa profundización, Moisés mismo nos va a explicar, y por ende la palabra de Dios, a qué se refería Dios cuando dijo imágenes del cielo, de la tierra y de las aguas debajo de la tierra. Cuando decía el cielo se refería al sol, la luna, las estrellas, todas esas constelaciones, todas esas cosas que aquellos pueblos paganos veían como dioses, las reconocían y les daban culto. Cuando decía la tierra, veíamos que se refería a animales de la tierra y a personas, a hombres, que también algunas culturas veían como dioses, los reconocían y les daban culto. Y de las aguas debajo de la tierra veíamos que se refería a peces y algunos reptiles que forman parte del agua. Todo eso lo vimos con la palabra de Dios, ahí está el video para el que lo quiera profundizar. Y dábamos una razón lógica de por qué no podían ser ni María ni los santos a lo que se refiere ahí, o varias razones. La primera, Jesús no había venido, por tanto no existía ni la iglesia, ni María, ni los santos. Entonces no podía estar hablando de lo que no existía. La segunda razón es que en el cielo no hay más dioses. Y si en el cielo no hay más dioses, Dios no pudo estar diciendo, no se hagan imágenes de dioses ajenos delante de mí que estén en los cielos, porque en el cielo no hay más dioses. De hecho, cuando el demonio se rebeló contra Dios, fue expulsado. Tercero, porque para que se abriera nuevamente el cielo y pudieran entrar personas allí, tenía que Cristo venir, morir y resucitar. Cuando Cristo viene, muere y resucita, se abre nuevamente el cielo y entonces pueden entrar allí las personas. De hecho, el primer fruto de Cristo resucitado es que todos aquellos que fueron fieles a Dios en el Antiguo Testamento pudieron entrar al cielo.
Y la razón número 4 es que el mismo Dios ordenó hacer imágenes de ángeles, de querubines, que son seres del cielo. Entonces, viendo todas esas razones, definitivamente concluimos, y además estudiando la palabra de Dios como tiene que ser correctamente, que ahí no se refería ni a María, ni a los santos, ni nada de eso. Está más que claro con la palabra de Dios. Ahí está el video para el que lo quiera ver. Ya habiendo visto esto, entonces vamos a entrar hoy en la clase número 6. La clase número 6, entonces, es necesario que nosotros sepamos qué es un culto de adoración según la Biblia y según lo que Dios estableció en la Biblia. Y es muy importante por lo siguiente, porque a nosotros nos acusan también de que nosotros le damos culto de la tría a María y a los santos, lo cual es falso. Nosotros le damos culto de la tría única y exclusivamente a Dios, repito, pero le damos un culto de hiperdulía a María, un respeto especial por ser la madre del Señor, y de dulía a los santos, porque son personas que entregaron su vida a Cristo, fueron fieles y creemos que gozan de la presencia de Él. Entonces, es necesario que para poder continuar este estudio y nosotros veamos en qué momento se adoró a Dios o en qué momento se cometió idolatría adorando dioses falsos, pues entendamos nosotros qué es adorar. Ahí entonces profundizaremos también en lo que es un culto de la tría. ¿Listo? Para eso yo quiero iniciar el día de hoy con lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2096. Presten atención. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8 dice Jesús citando Deuteronomio 6:13. Entonces, aquí hay dos cosas o dos elementos importantes sobre los cuales yo voy a trabajar lo que es la adoración y lo que es un culto de adoración según la Biblia. Y esas dos cosas son, adorar a Dios es reconocerle como Dios, es necesario un reconocimiento para uno poder adorar eso que reconoce, porque si yo no reconozco algo como Dios, pues yo no lo voy a adorar. Entonces es necesario un reconocimiento, eso lo vamos a ver. Y lo otro que quiero trabajar es esto, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, que es lo que nos dice Jesús en Lucas 4:8 y también, ojo, en Mateo 4:10, citando el Deuteronomio 6:3 y otros pasajes más. Lo que pasa es que el catecismo solamente nos pone Deuteronomio 6:3, pero vamos a ver que hay otros pasajes más. Entonces yo me voy a centrar en esos dos elementos. En esos dos elementos nosotros vamos a entender qué es adorar y qué es un culto de adoración, para que lo tengan claro. Y voy a comenzar por el segundo. El segundo es adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, que fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:8 y en Mateo 4:10, citando el Deuteronomio. Miren, hermanos, yo quiero que miremos lo que nos dice entonces el Deuteronomio 6:13. Dice así: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ojo con esta palabra. Y por su nombre jurarás. Yo quiero que miremos una captura de pantalla de la Septuaginta, que es la versión griega del original hebreo. Miren lo que dice la Septuaginta. Voy a estar leyendo hacia atrás porque en hebreo se escribe hacia atrás. Entonces voy a estar leyendo hacia atrás. Presten atención. A Yahvé tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Cuando dice aquí servirás, ustedes están viendo el mouse. Aquí encima está la palabra hebrea y encima tiene un número. Cuando uno le da ese número encima, le dice qué significa la palabra. Entonces, le damos al número encima y nos damos cuenta que la palabra hebrea 5647 es abad, que es sirvieron. Entonces, sirvieron, servir, servido, para trabajar, esclavizar. Definición 2, trabajar en todo sentido, etc. Y en la versión Reina Valera 1909 se usa también para adorar, para arar, para culto, etc. Entonces presten mucho cuidado con esto, mis queridos hermanos, presten mucha atención porque aquí es donde nosotros tenemos que sentar bien la base para que entendamos esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que solo a Dios se le da servicio, es decir,
se le da, bueno, para que entendamos qué es culto también, vamos a la otra imagen, vamos a la de Jesús en Lucas. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:8 dice así, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, esto lo tengo resaltado, pero lo vamos a profundizar más adelante, ahorita no, y a Él solo servirás. Entonces, cuando nosotros vemos, Deuteronomio dice que solo a Dios se sirve, y cuando uno va al Evangelio, Jesús dice que solo a Dios se sirve. Ahora vamos a mirar una captura de pantalla de la Septuaginta versión griega original. Ahora vamos a leer hacia el frente porque en griego sí se escribe eh, como nosotros creemos que es correcto, ¿no? Los hebreos nosotros creemos que es incorrecto porque es hacia atrás, pero ellos son más antiguos que nosotros, posiblemente el que sea incorrecto es el nuestro, pero bueno, vamos a leer entonces hacia adelante como estamos acostumbrados. Dice así, y habiendo respondido el Jesús dijo, a él ha sido escrito, adorarás, mire que aquí dice adorarás, lo vamos a profundizar más adelante, al Señor el Dios de ti y a él solo darás servicio sagrado. Entonces, cuando dice aquí servirás, aquí dice darás servicio sagrado. Y aquí está la palabra en griego y encima tiene un número. Cuando uno le da ese número encima, que es el número 3000, la palabra 3000 es, en griego 3000 es la treu, la tría, de donde viene la tría. ¿Qué quiere decir sirvo, sirven, sirviendo, para servir, ministrar a Dios, rendir homenaje religioso? Ojo con esto, mis queridos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque resulta entonces de que la palabra hebrea, abad, servicio, culto religioso, es la palabra griega latría. Culto que es única y exclusivamente para Dios. Ahora, Jesús no hablaba griego, Jesús la pronunció en hebreo, es decir, él tuvo que haberla pronunciado abad, y Lucas y Mateo la escriben en griego latría. Aquí lo importante, mis queridos hermanos, es que nosotros entendamos que la palabra griega latría, ojo, que es una palabra importante porque tiene que ver con la etimología de la palabra idolatría, que fue lo que hicimos en el primer video. Esa palabra griega, latría, culto de adoración, es la palabra en hebreo abad. Pero es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, Jesús seguramente lo pronunció abad porque él hablaba hebreo y a lo mejor arameo también, o arameo también, pero los apóstoles escriben en griego, por tanto la ponen latría. Entonces, culto o servicio sagrado es el culto. Entonces ya la tía sabiendo que ¿por qué les estoy mostrando esto? Les estoy mostrando esto porque cada que nosotros en el Antiguo Testamento leamos la palabra servicio, vamos al original y vamos a encontrar que es abad. Pero ya sabemos que es el culto, la tría, que es única y exclusivamente para Dios. Entonces, por eso se los estoy mostrando. Va a ser necesario que de aquí en adelante, cada que nosotros veamos que se menciona servicio, si vamos al original, nos vamos a dar cuenta que la palabra es abad. Y si es a un Dios falso, es idolatría. Y si es al Dios verdadero, es lo correcto. ¿Sí? Pero es bueno que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que la tría es el culto de adoración que es única y exclusivamente para Dios. Solo a Dios se le debe dar. ¿Listo? Entonces yo parto de esto, de explicarles esto, desde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, viéndolo con el Antiguo Testamento, para que lo tengamos claro. Entonces, esto que ya les expliqué y ya les mostré, voy a hacer un recorrido para que volvamos a llegar a Lucas 4:8 y Mateo 4:10, pero ya lo vayamos a entender muchísimo más claro. Ya vamos a entender de qué se trata ese culto o ese servicio religioso. Bien, ahora sí, teniendo claro esto, ojo, vuelvo y lo repito porque es importante. La tría, que es el culto de adoración, que es única y exclusivamente para Dios, en el Antiguo Testamento, y que es una palabra griega, en el Antiguo Testamento es la palabra abad. ¿Listo? Es solo eso. Bien, vamos. Ahora yo quiero que empecemos a ver entonces, porque aquí hay algo muy importante. Ese culto de la tría o de adoración, que es única y exclusivamente para Dios, no era que ellos iban a llegar a la tierra prometida y cada quien iba a ver qué hacía. No, el mismo Dios les dio los parámetros, pero vamos en orden.
Comencemos por Éxodo capítulo 3, versículo 11. Miren lo que sucedió. Yo voy leyendo por partes, yo no voy a leer, imagínense todo lo que me tocaría leer, pero yo voy leyendo por partes y ustedes ya con la idea, luego si quieren leen todo. Dice así. Entonces Moisés, recuerden que Dios llama a Moisés y lo va a mandar a Faraón para que le diga que deje salir a su pueblo. ¿Listo? Entonces, Éxodo 3:11, que es cuando le dice, y si me preguntan quién me envió, diles yo soy, me ha enviado a ustedes. Ustedes leanlo todo el capítulo 3. Vamos al versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis, miren la palabra, por eso la pongo aquí en azul, serviréis, que ya vimos que es que Abad y que ya vimos que es culto de la tría, en palabras de Jesús, a Dios en este mundo. Entonces, lo primero que le dice Dios a Moisés es la muestra de que yo voy a estar con usted, porque Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para ir a decir al faraón que deje salir al pueblo? Dijo, la muestra de que yo voy a estar con usted es que cuando ustedes salgan, ustedes me van a dar culto a mí, servicio a Abad, la tría, en este monte. Listo. Vamos a la otra. Ahora, si nosotros fuéramos al original, de hecho yo fui al original, sino que es para no mostrarles todas esas capturas de pantalla, donde dice serviréis, encontramos lo mismo que ya vimos ahora, que es Abad, la 5647, y que según palabras de Jesús en griego es la tría. Listo, culto. Bien, vamos a la segunda. Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Entonces aquí ya le dice, ahora tienes que reunir a todos los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, el único Dios verdadero, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos camino de 3 días. Lo único que Dios le estaba pidiendo a Faraón era que los dejara salir por 3 días. ¿Pero para qué? Por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios al Señor nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto. Aquí el Señor ya empieza a mostrar que Él va a ligar o a unir el culto, los sacrificios al culto. Es decir, el culto va a estar ligado, o los sacrificios, o como ustedes lo quieran ver, pero ojo, los sacrificios van a estar ligados a lo que Dios va a pedir como culto. Por eso le dice entonces aquí a los ancianos de Israel, reúne a los ancianos, vaya con ellos y dígales al faraón, necesitamos salir por 3 días para encontrarnos con Dios en el desierto y darle sacrificios. Bien, avancemos al 5. Entonces hasta ahorita llevamos el 3:11, el 3:16 en adelante, ahora vamos al 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a presencia del faraón y le dijeron, entonces aquí ellos ya entraron a la presencia del faraón. Primero Dios le dijo, tienes que ir. Segundo le dijo, reúne a los ancianos de Israel y diles esto. Y ahora ya ellos entran a la presencia del faraón. Y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, ese culto de adoración ligado a los sacrificios, o que Dios va a ligar a los sacrificios, es una fiesta para el Señor. Sigamos leyendo. Y Faraón respondió, ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco al Señor Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces miren que él se va a negar a dejarlo ir, ¿sí? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días, lo que Dios le había dicho, por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor. Entonces nuevamente ya el faraón sabe que ellos deberían salir por 3 días a ofrecerle sacrificios al Señor. Vuelvo y repito, ojo, porque Dios va a unir el culto, la adoración a los sacrificios. Culto, adoración a los sacrificios. Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y a Aarón, miren esto, lo que estoy señalando aquí.
¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Entonces él dijo, no los voy a dejar ir, yo no conozco a ese Dios, no me interesa, no los voy a dejar ir o que ofrezcan sacrificios, más bien porque cesan de las tareas, de los trabajos. Ojo que esto es muy importante, lo vamos a ver enseguida por qué. Luego avanzamos a al 6:1 en adelante. Miren lo que dice. El Señor respondió a Moisés. Recuerden lo que sucedía, por eso les digo que yo no puedo leer todo porque aquí nos quedaríamos quién sabe cuánto tiempo. Recuerden, él iba ante el faraón y le decía, el faraón rechazaba, luego él volvía ante Dios, iban pasando cosas, iban pasando. Entonces es para que tengan en cuenta eso. No fue que el faraón de una los dejó salir, de hecho, los dejó salir al final cuando murió el primogénito. Y después se arrepintió y los persiguió. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Bueno, vamos al 6:1 en adelante. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará salir, los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces ya Dios sabía, y Faraón había dicho que no los iba a dejar salir. Entonces ya Dios sabía que tenía que poner mano fuerte para que los dejara salir. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre el Señor no di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel esclavizados. Y miren, esta palabra esclavizada, recuerden que yo pongo con azul lo que quiero resaltar, con rojo el texto bíblico y con negro si quiero poner algún apunte para recordar o algo. Entonces, esta palabra esclavizar, cuando vamos y la buscamos en el original, nos damos cuenta que es la misma palabra abad, servicio, que sería culto en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante, enseguida vamos a ver por qué. Seguimos leyendo lo rojo. Por los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Miren, esto lo señalo, ya les voy a decir por qué. Dios dice, yo los voy a sacar de las tareas pesadas que tienen en Egipto y os libraré de servidumbre y los redimiré. Esto no lo voy a explicar ahorita, pero redimir en ese contexto era comprar un esclavo, pero no para hacerlo esclavo mío, sino para hacerlo libre. Pero bueno, esto no lo voy a hablar ahorita. Con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y miren que vuelve a decir acá, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora vamos a 9:13, que es donde vamos a concluir el por qué Jesús tomó en Lucas 4:8 y Mateo 4:10 que solo a Dios se le da culto de latría. Ojo, presten atención a esto. Éxodo 9:13 dice así. Luego el Señor dijo a Moisés, mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a servirme. Miren. Entonces, cuando vamos al original, que no lo traigo acá para no mostrarles todas esas capturas de pantalla, nos damos cuenta que es la palabra abad, que es culto. Entonces vamos a hacer una recapitulación, ¿ve? Así es, así que es, recapitulación, para que entonces veamos lo que llevamos. Ellos hacen trabajos pesados para Egipto. Dios los va a liberar de esos trabajos pesados. Envía a Moisés a que le diga a Faraón que los deje salir a ofrecer sacrificios. Le dice que reúna a los ancianos y les diga que salgan por 3 días y ofrezcan sacrificios. Y luego le dice nuevamente a Moisés que le diga al faraón que los deje salir a servirle, es decir, a darle culto. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, presten atención a esto. Ese culto que Dios quiere, que para eso es que los va a sacar, Dios los va a sacar de la esclavitud de Egipto, de los trabajos pesados de Egipto, para que le den ¿qué? Culto, servicio sagrado, latría a Él. Para eso los va a sacar. No es solamente para que sean libres, es para que hagan el culto de latría, el servicio para Dios. Pero vamos por partes. Ese culto de adoración o servicio sagrado, Dios quiere que su pueblo le dé
no consistía en que en que cada quien adoraba a Dios como le parecía. Es decir, no es que ellos iban a llegar y alguno decía, yo le voy a dar culto de adoración a Dios cantando, y se ponía a cantar y ya estaba adorando a Dios. No. Otro podía decir, yo le voy a dar culto de adoración a Dios orando. Y entonces iba y se ponía a orar y eso era culto de adoración. No, 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 así no era. Así no fue. Ese culto de adoración o servicio sagrado que Dios demanda de su pueblo, para lo cual lo sacó de la tierra de Egipto, fue el mismo Dios quien ordenó y dijo cómo se tenía que hacer. Y esto es muy importante, lo voy a repetir. Ese culto de adoración, ese culto de latría, que Dios quiere que su pueblo le dé en libertad, el mismo Dios dio los parámetros y dijo cómo se tenía que hacer. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque el problema de los no católicos es que no saben qué es adorar. Entonces se imaginan o creen que adorar es lo que ellos creen que es y no es así. Es lo que Dios dijo que era. ¿Qué hizo Dios para eso entonces? Miremos, vamos a mirar. Primero, Éxodo 27:1 ordenó hacer un altar. Ahí está el texto, ahí está al frente una imagen. Lo primero que Dios hace para que ellos le puedan dar ese culto de latría como Él quiere, entonces es un altar, porque entonces ahora va a empezar a mostrar cómo el culto de latría está ligado a los sacrificios, el culto de adoración está ligado a los sacrificios. Entonces lo primero es que manda hacer un altar, Éxodo 27. Lo segundo es que ordena un sacerdocio ministerial a Aarón sumo sacerdote y a los hijos como sacerdotes, y les da unas vestiduras sagradas especiales. Y lo tercero es que ya en el capítulo 29, es que ellos deben de ofrecer en ese altar, ese sacerdote debe ofrecer en ese altar, debe ofrecer corderos, animales. Entonces, mis queridos hermanos, ojo con esto porque es muy importante. No hay culto de latría, no hay culto de latría sin altar, sacerdote ministerial y sacrificios. Según lo establecido por Dios en la Sagrada Escritura. Y aquí nosotros nos acogemos a lo establecido por Dios, no a lo que nos digan por ahí cualquiera parecido, no. Según lo establecido por Dios, y vuelvo y les muestro con pasajes bíblicos para que ustedes lo revisen, sin altar, Éxodo capítulo 27, sin sacerdocio ministerial, Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos sacerdotes con sus vestiduras especiales, y sin sacrificios de animales en ese altar por medio de sus sacerdotes, no había verdadero culto de adoración. Dios ha preparado todo esto y él mismo ha dicho cómo se tenía que hacer. De hecho, forman parte también el Arca de la Alianza, la tienda del encuentro, etc. Ahora, entonces, ese trabajo de pueblo que ellos hacen para Egipto como esclavos, ¿se acuerdan? Que el faraón dijo, ¿por qué paran a esta gente de sus trabajos? Ese trabajo de pueblo que ellos hacen para Egipto como esclavos, haciendo ladrillos, etc. Dios quiere que en libertad lo hagan para Él, dándole culto y adoración por medio de los sacrificios. Y por eso presten atención a esta imagen. Por eso es que trabajo de pueblo en griego se dice, trabajo de pueblo en griego se dice liturgia. Trabajo de pueblo en griego se dice liturgia, pero por eso yo los he ido llevando en este recorrido, para que nosotros veamos que ellos estaban haciendo un trabajo como pueblo esclavos en Egipto para el faraón, trabajos pesados. Dios quiere que ellos salgan y celebren una fiesta, le den sacrificios, le den culto, todo eso forma parte del culto de la adoración, es una fiesta donde le ofrecerán sacrificios a él. Y Dios dice cómo se le tienen que hacer. ¿Para qué? Para que entonces ese trabajo de pueblo que ellos hacen como esclavos para Egipto, como esclavos, ahora como libres, porque Dios los va a liberar, hagan un trabajo para Dios que se llama la liturgia. Un trabajo de pueblo para Dios, la liturgia. En otras palabras, el trabajo que ellos como pueblo esclavos hacían para el faraón, ahora lo harán para Dios ofreciéndole culto de adoración.
pero haciendo lo que Dios les dio como culto, no lo que ellos quieran. Es muy importante que entendamos esto. Ellos van a hacer para Dios lo que Dios les dio como culto, no lo que a ellos les parece. Y esto le está apuntando a que hoy en día solamente hay un culto de adoración en el cristianismo. Y hay gente por ahí dándole culto de adoración a Dios, lo que ellos creen que es un culto y no es. Porque no tienen ni sacerdote, ni altar, ni sacrificio. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es que la liturgia es tan importante. Porque la liturgia es el trabajo de pueblo que el pueblo de Israel, ya libre, ya sin estar sometido a la esclavitud, va a hacer para Dios. A cambio de ese trabajo que hacían esclavos fuertemente haciendo ladrillos y sufriendo para el faraón. Entonces, podría uno decir muchas cosas, ¿no? ¿O a usted qué le parecería más fácil? Un trabajo de pueblo como esclavo para faraón haciendo ladrillos, durmiendo en casas sin ventanas para mantenerlo sometido, al borde del agua donde les llegaban los animales, etcétera. ¿O usted prefiere salir y ser un hombre libre y en libertad, darle culto a Dios haciendo los sacrificios que Él le pidió, los sacrificios de animales, teniendo el sacerdocio ministerial y ofreciendo y teniendo altar? Bien, por eso, mis queridos hermanos, entonces ya sabemos lo importante que es la liturgia. La liturgia no es cualquier cosa, hermanos. La liturgia es muy importante porque es el trabajo de pueblo que Dios quiere que el pueblo haga para Él, por el cual van a alcanzar la santidad. Porque el ser humano fue creado por y fue creado para la adoración. Y por medio de darle culto de adoración a Dios, el pueblo se podía santificar. Bien. Por eso Jesús dijo en Lucas 4:8 y en Mateo 4:10 que solo a Dios adorarás y solo a Él darás culto. La tría. Por eso fue. Porque fue para eso que Él quiso que salieran de Egipto. Pero obviamente de sacarlos de esa esclavitud. Pero fue para eso que los sacó de Egipto, para que ahora hicieran un trabajo de pueblo para Él, el culto de la tría como Dios lo estableció. Entonces vamos a volver a mirar Lucas 4:8 y Mateo 4:10. Recuerden que el catecismo nos da solamente Lucas 4:8, pero sabemos que está Mateo 4:10, así como nos da Deuteronomio 6:13, pero hay un montón de citas en el Antiguo Testamento que yo en este estudio descubrí que tienen que ver con eso. Bien, vamos a Lucas 4:5 en adelante para que lo miremos en contexto. Y le llevó el diablo, están en ese momento cuando Jesús es tentado, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Pero miren lo que le pide a cambio de eso. Si tú postrado me adoras. Miren, a mí me parece muy importante esto porque cada detalle cuenta. Le voy a decir por qué. Miren que él no dice solamente postrado y ya. Él dice postrado me adorares. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos muestra que el simple hecho de postrarse no es adorar. Entonces, como el simple hecho de postrarse no es adorar, él por eso le dice el demonio, si postrado me adoras. Bien, sigamos. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, aquí está haciendo referencia a Jesús, a Deuteronomio 6:13 y a otros pasajes más, al Señor tu Dios adorarás, solo a Dios se adora, y a Él solo servirás, y solo a Él se le da la tría, culto. Recuerden este adorarás. En griego es proskuneo y en hebreo es chaja. Pero vamos a mirar entonces el original. Vamos a ir al original griego. Una captura de pantalla. Lucas 4:8. Y habiendo respondido él, Jesús dijo, a él ha sido escrito, adorarás. Entonces cuando miramos la palabra adorarás que ustedes están viendo con el mouse, aquí está la palabra proskuneo, proskunesis y la palabra es 43:52. Cuando le damos a la 43:52 encima es proskuneo, que es adorar, adoraron. Ahí está la definición. Adorar, adoraron, etc. Entonces, lo primero que nuestro Señor Jesucristo dice es, solo a Dios se le da adoración. Pero resulta de que ahí no termina. Sigue diciendo,
a el Señor el Dios de ti y a Él solo darás servicio sagrado. Y cuando uno mira la palabra servicio sagrado, aquí está la palabra en griego y está la palabra 3000. Y cuando uno mira la palabra 3000, que ya la vimos, es latreu, que es latría, que es servir, servicio, que es lo mismo que nos dice Deuteronomio 6.3 y otros pasajes bíblicos. Entonces ya sabemos por qué Jesús lo tomó. Jesús lo tomó porque decía Deuteronomio y dicen otros pasajes bíblicos. De hecho, dice, este pasaje también lo dice, miren, voy a volver a mostrar ya regreso. De hecho, este pasaje de Éxodo 9:13, luego el Señor dijo a Moisés, mañana bien temprano preséntate al faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a servirme. Entonces, por eso yo les mostré eso, para que ustedes se dieran cuenta que lo que Dios quería era que el pueblo saliera a servirle. Por tanto, cuando Jesús toma esto en Lucas 4, él está haciendo referencia a Éxodo 9:13 y a Deuteronomio 6:13. Pero también lo dice, yo les dije que no solamente lo decía ahí, también lo dice Mateo. Y miremos lo mismo, es la misma situación. Sería repetirlo, dice, otra vez les llegó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Miren que Jesús tenía muy claro que el solo hecho de postrarse no es adorar. Por eso dice, si postrado me adoras. Lo tenía muy claro el demonio, por eso le dice a Jesús así. Dice, si usted postrado me adora, porque usted puede que se postre y no me adore, a mí me interesa es que me adore, ¿no? Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, ya vimos, Éxodo 9:13, Deuteronomio 6:13, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, en griego proscuneo, pero entonces en hebreo abad, eso no lo estamos estudiando ahorita, ve, abad no, chajá, al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Esta versión dice rendirás culto y hay otras versiones que dicen darás servicio. Que ya vimos que es lo mismo porque en griego es la palabra latría. De hecho, cuando lo miramos acá, entonces lo mismo. Al Señor tu Dios, al Señor el Dios de ti adorarás, 43:52, proscuneo, adorar, aquí está, adorar, hacer reverencia, en fin. Y si uno sigue leyendo, y solo a él dará servicio sagrado. Por eso algunas versiones dicen dará servicio y otras versiones dicen darán culto, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es latría, que es culto. Entonces, ya entienden ustedes por qué Jesús dijo, él fue el que nos dijo que solo a Dios se adora y solo se le da culto, solo a él culto. El culto y adoración, el culto de la tría es única y exclusivamente para Dios, para nadie más. Y es bueno, y por eso necesitamos saber esto, porque en este estudio vamos a nosotros a continuar mirando, de hecho, con el becerro de oro, vamos a ver que ellos le dieron culto al becerro de oro. Por eso teníamos que hacer esto antes para que nosotros ya cuando lleguemos al becerro de oro sepamos entonces cuál fue el pecado y el error que cometieron. Ahora vamos a mirar unos paralelos que nos ayudan a comprender un poquitico esto que yo les estoy diciendo. Entonces tenemos Deuteronomio 6:13, a solo al Señor servirás y la palabra es abad, ¿no? Y Éxodo 9:13, deja que mi pueblo salga a servirme y la palabra es abad. Por eso Jesús lo toma en Lucas 4:8, a él solo servirás y a él solo darás culto en Mateo 4:10, que es la tría. Porque ya sabemos que abad en el Antiguo Testamento es servicio religioso, culto, y en el Nuevo Testamento es la tría, servicio religioso, culto. Entonces ya sabemos por qué Jesús lo tomó. Y no solo, en estos dos pasajes, en Lucas 4:8 y en Mateo 4:10, no solamente estaba haciendo referencia a Deuteronomio 6:13 ni a Éxodo 9:13. El catecismo nos da ese, pero hay muchísimas más. Les voy a mostrar otra más. Incluso Éxodo 20 del 1 al 5 está haciendo referencia también. Porque si ustedes leen Éxodo 20 del 1 al 5, vamos al versículo 5. O al versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el 5 dice, no te inclinarás. Y cuando uno va al original es chanja o chaja, que es adorar. Pero uno va al Nuevo Testamento y es proscuneo, que es adorar. Y luego sigue diciendo, a ellas ni las servirás. Entonces el original no dice honrarás, el original dice servirás. Y la palabra que aparece en el original es abad, que es servicio religioso o es culto. Entonces cuando Jesús
en Lucas 4:8 y en Mateo 4:10 habla de solo a Dios se le da culto, está haciendo referencia también a Éxodo 20. Y hay otro montón más, pero bueno, eso las vamos a encontrar en la medida en que sigamos en el estudio. Por eso Jesús le dice a Satanás que solo a Dios se adora y se le da culto. Así de sencillo. Y por eso en Israel no había culto y adoración a Dios sin sacrificio. Miren, siempre que Israel adoraba a Dios, le daba culto de adoración a Dios, había sacrificio. Siempre. Y la cantidad de pasajes son impresionantes, tanto que yo voy a hacer un estudio aparte porque me llamó mucho la atención eso. Entonces, mis queridos hermanos, ahora hagamos un recorrido bíblico comprobando lo que les acabo de decir, que cuando Israel le daba culto de adoración a Dios, ellos ofrecían sacrificios. Vamos a hacer eso. Y aunque voy a tomar solamente unos pasajes porque son demasiados, voy a tomar unos para darles para mostrarles a ustedes lo que les estoy diciendo, comprobar. Comencemos por Éxodo 41. Incluso cuando ellos iban a consagrar algo, siempre daban culto y ofrecían sacrificios, incluso para consagrar algo. Bien, eso es prefigura de porque casi todo lo que hacemos o prácticamente todo lo que hacemos nosotros en el Nuevo Testamento está ligado a la Eucaristía. Todo se hace dentro de la Eucaristía. Bien, pero eso solamente lo quería mencionar para que lo tengamos en cuenta. Éxodo 41. Luego el Señor el Dios habló a Moisés diciendo, entonces tomo el versículo 1 para que veamos que es Dios hablando con Moisés. Listo, ustedes continúan leyendo y verán que ordena que preparen todo el altar, los sacrificios, el tabernáculo, las vestiduras, leanlo. Pero adelantemos al versículo 29. Y colocó el altar, ahí está, del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre el holocausto ofrenda. Entonces des en cuenta que aquí vemos que hay, perdón, aquí vemos que hay altar y hay sacrificios. Tal y como Dios lo había mandado a Moisés, dice acá. Y puso frente al tabernáculo de reunión y el altar, puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón, sus hijos, lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban, como Dios había mandado a Moisés. Finalmente erigió un atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando a Dios le daban el culto, como se lo tenían que dar, Dios manifestaba su gloria por medio de la chequina, por medio de la nube. Manifestaba su presencia ahí. Pero recuerden que ellos le daban culto, tenía que ser donde estaba el arca de la alianza con las imágenes también. Y la gloria de Dios se manifestaba ahí y hablaba en medio de las imágenes, cosas que nosotros ya vimos. Es muy importante. Entonces, mis queridos hermanos, obviamente si ustedes leen todo, se van a dar cuenta que habla de las vestiduras sacerdotales y habla de los sacerdotes levitas. Entonces vemos que sacerdocio ministerial, altar y sacrificios. Sin eso no había culto de adoración. Y cuando le daban ese culto de adoración a Dios, Dios se manifestaba a tal punto que si uno sigue leyendo el versículo 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Dios estaba de día sobre el tabernáculo y luego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Bien, ahora vamos un poquitico más adelante, vamos a Josué. Esto ya es cuando ellos están entrando, conquistando la tierra prometida. Miren lo que hicieron. Josué 8:30 en adelante. Entonces Josué edificó un altar. ¿Qué fue lo que yo les dije a ustedes que era necesario para darle culto a Dios? Y las imágenes están aquí, me voy a volver. Ojo, altar, sacerdote ministerial y sacrificio. Entonces les estoy comprobando precisamente eso para que ustedes lo tengan claro. Bien. Entonces Josué edificó un altar a Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado a los hijos de Israel, como Dios le dijo a Moisés y Moisés lo había mandado, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Dios y sacrificaron ofrendas de paz. Entonces nos damos cuenta, si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que estaban los sacerdotes levitas.
Entonces vemos altar, el sacerdocio ministerial y vemos que ofrecen ¿qué? Sacrificios. Entonces todo concuerda perfectamente con lo que Dios estableció. Ahora vamos al versículo 32. De hecho, aquí van a aparecer los sacerdotes, sino que yo dividí la imagen para que se vea mejor. Dice así: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaban de pie uno al otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas. Ojo, entonces aquí aparecen los sacerdotes levitas. Entonces tenemos un altar aquí arriba, tenemos unos holocaustos, unos sacrificios y tenemos a los sacerdotes levitas, elementos sin los cuales no había culto de adoración a Dios. Llevaban el arca del pacto donde estaban las imágenes de los querubines encima. Bien, ahora vamos a tiempos de Samuel, vamos a tiempos de Samuel, mucho más adelante, cuando ya incluso estaba edificado el templo, ya le daban culto a Dios en el templo. Primera de Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, de Monte Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar, escuchen esto, para adorar, pero vamos a ver qué hacía, y para ofrecer sacrificios al Señor Dios de los ejércitos. Entonces, para darle culto a Dios por medio de los ¿qué? Sacrificios, culto y adoración a Dios por medio de los sacrificios. Donde estaban los hijos de Eli, Ovni y Finis, sacerdotes del Señor. Entonces, claro, fueron donde los sacerdotes, porque iban a adorar a Dios, entonces iban a ofrecer sacrificios. ¿Y de dónde fue eso? Donde ya había un altar puesto y fijo que era en el templo de Jerusalén. Entonces, ahí nosotros vemos, vuelvo y repito, son una cantidad de pasajes que va a ser un estudio aparte. Ahora, este culto se tenía que hacer correctamente para que pudiera ser aceptado por Dios. Y ojo con esto, mis queridos hermanos, porque se los voy a mostrar, porque estoy muy preocupado, porque la única iglesia que tiene en el Nuevo Testamento, el único y verdadero culto de adoración a Dios, según lo que él estableció, es la Iglesia Cristiana Católica, pero estamos cometiendo muchísimos errores. Muchísimos errores. Estamos celebrando mal. Estamos metiendo en la liturgia cosas que no deben de ir, espectáculos, cosas para entretener a la gente. Y un culto de adoración no es para entretener a la gente, un culto de adoración es para Dios. Y yo he visto unas cosas que me duele, me parte el alma. Definitivamente. Entonces, vamos a mirar. Levítico 19:1. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, el Señor vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, eso lo vamos a ver más adelante, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Aquí no lo estoy marcando porque lo vamos a volver a ver cuando lleguemos al Levítico. Listo. Y cuando ofreciereis sacrificio, cuando le den culto, dice Dios, y cuando ofrezcan sacrificio, es decir, cuando le den culto como Él lo pidió, y ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos, porque se podía ofrecer de manera incorrecta y no ser aceptado por Dios. Entre una de las cosas nos las dice el versículo 17:1, el Deuteronomio 17:1, no ofrecerás en sacrificio, cuando le den culto a Dios y le ofrezcan sacrificio, que se tenía que hacer, dice, al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Si había falta o alguna cosa mala de acuerdo a lo que Dios estableció que se tenía que ofrecer, eso era abominación al Señor Dios. Miren, hermanos, con todo respeto y con todo perdón de algunos obispos y de algunos sacerdotes, muy poquitos, pero de algunos. Ustedes pueden convertir la Eucaristía en una abominación delante de Dios. Cuando agregan y ponen cosas y espectáculos que no tienen nada que ver con lo que es un culto de adoración a Dios. Y yo no sé si es que no saben esto, no lo entienden o no lo explicaron, yo no sé. O cada uno se volvió dueño de su propia comunidad, es el dueño de su comunidad, de su parroquia, y entonces
y me perdonan, pero yo sí estoy muy preocupado por eso. Los espectáculos que he visto últimamente, sobre todo después del Concilio Vaticano II, en algunas parroquias dan mucho que desear. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos responsabilidad de informarle al obispo. Y si el obispo no hace caso tampoco, pues entonces busquémonos una parroquia donde se celebre en santidad, porque si no se puede estar cometiendo abominación al Señor. Es cierto que aquí habla de que a Dios no se le podía ofrecer a animales con manchas, pero también habla de falta, mire, o alguna cosa mala o manchada. Y nosotros lo que le ofrecemos a Dios es el sacrificio de Cristo, que es perfecto y santo. Pero si hacemos un montón de cosas, hermanos, que pueden estar convirtiendo en abominación ese único culto a Dios, que no lo tiene ninguna otra iglesia, lo tenemos solamente nosotros. Lo que tienen allá afuera es un culto religioso que no es un culto de adoraciones como lo estableció Dios. Es un culto según lo que ellos creen que es un culto. Y ojo, hermanos, porque lo vamos a ver en este estudio. En Israel, cuando ese culto se hacía mal, venían un montón de consecuencias. Hermanos, vamos a ver una cantidad de veces donde ellos celebraban mal el culto a Dios y se les venían un montón de consecuencias encima. Se le vinieron los babilonios, se venían los asirios, se dividieron. Eso lo vamos a ver en el estudio. De la misma manera en la iglesia, que es la única que tiene el único y verdadero culto a Dios, la Eucaristía, si se hace mal, vienen grandes consecuencias. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Vamos a mirar en Apocalipsis, que es un libro litúrgico. Es una liturgia del siglo I vista desde los ojos de Dios. Yo siempre digo, ahí está el doctor Scott Hahn con la cena del Cordero. Léanlo, los que no lo hayan leído, léanlo, para que ustedes vean cómo el Apocalipsis es una liturgia, pero vista desde los ojos de Dios. Miren lo que nos dice. 8:1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué era lo que se necesitaba para darle culto a Dios? Sacrificios, altar, sacerdote ministerial y sacrificios. Con incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Versículo 5. Y el ángel tomó un incensario y lo llenó de fuego el altar. Miren, hermanos, lo llenó de fuego el altar. De los carbones del altar fue lleno. ¿Y qué hizo? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo que truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Del mismo altar donde se le daba culto a Dios y de donde subían a Dios las oraciones de los santos, léanlo bien, pues un ángel tomó, llenó un incensario con esos carbones, con ese fuego, los lanzó a la tierra y que hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían 7 trompetas dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo que granizo y fuego mezclados con sangre. Bueno, miren todo el desastre que se armó. Ojo, lo que estamos viendo aquí espiritualmente es que cuando se celebra bien la liturgia a Dios como tiene que ser, hay bendición y todo va hacia Dios. Pero cuando se hace mal, cuando se ofrece mal y se hace mal, lo que vienen son desgracias. Y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo de fuego, fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Miren todos los desastres, hermanos. Vamos a seguir. Y murió la tercera parte, miren, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron. Miren, no hemos visto sino muerte, destrucción. ¿Con qué? Con los carbones que tomaron en un incensario del altar donde se le ofrece culto a Dios. O se hace bien a Dios y todo el mundo está bien,
o se celebra mal y el mundo está mal. Entonces ahora ustedes entienden por qué el mundo está como está. Porque lastimosamente la única iglesia que tiene el verdadero culto de adoración a Dios, que es la Iglesia Cristiana Católica, tenemos que reconocer todo lo que se ha metido que no está bien. La falta de respeto de las personas, cómo van y creen que eso es como cualquier reunión, exactamente lo que pasaba en la iglesia de los Corintios que Pablo corrigió. Y dijo, no, esto no es una comida cualquiera. ¿Acaso ustedes no han entendido que recibir el cuerpo es comulgar con Cristo? Recibir la sangre es entrar en comunión con la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, léanlo para que ustedes se den cuenta. Hermanos, ayúdenme por favor. Tenemos que hacerle entender a los cristianos católicos, pero sobre todo a los que lideran, que cuando la liturgia se celebra mal, el mundo entra en confusión. El día que volvamos a celebrar bien, correctamente, todos, el mundo va a mejorar. Entonces dice, acá, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se ocurriese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Y miré y oí el ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar por los ángeles. Entonces, mis queridos hermanos, yo simplemente me quedo sin palabras diciéndoles a ustedes, no nos cansemos de denunciar cuando veamos abusos litúrgicos, cosas que no son. Y no sé, hermano, no sé, la verdad no sé qué hacer, pero yo sí ando muy preocupado por eso. Unos espectáculos, unas cosas que yo no sé cómo pueden creer que eso tiene que ver con un culto de adoración que va dirigido a Dios. Entonces, repito, cuando el culto se hacía a un Dios falso, era idolatría. Por eso yo inicié este estudio mostrándoles a ustedes qué es la etimología de la palabra idolatría. ¿Por qué? Porque la etimología de la palabra idolatría es, latría es el culto de adoración que es única y exclusivamente para Dios. Al unir el ídolo es un Dios falso. Al unir las dos palabras, ídolo y latría, da la palabra idolatría, que sería entonces el culto de adoración a un Dios falso. Entonces, cuando eso se ofrecía a un Dios falso, se caía en idolatría. Y cuando se daba a Dios verdadero, pues se estaba haciendo lo correcto. Entonces, ahora ustedes entienden esto. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuando ellos lo hicieron a dioses falsos. Vamos a ver un ejemplo cuando lo hicieron a dioses falsos y cometieron idolatría. Dice así, Jueces 3:5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos, y tomaron las hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. Esto lo prohibió también Dios, pero lo vamos a ver después. Dios dijo, ni siquiera emparenten con ellos. Y miren lo que dice, y sirvieron. Si van al original, se van a dar cuenta que la palabra es abad, es culto, es latría en griego. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Por eso yo les dije a ustedes que era necesario que estudiáramos esto de una vez, que es un culto, que es adorar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que ellos muchas veces, si usted no sabe qué es adorar y no sabe que la palabra en el Antiguo Testamento es abad, pues cuando usted le da sirvieron, usted pasa derecho y no se da cuenta qué está pasando. Y cuando aquí dice sirvieron, lo que está diciendo es que le dieron culto a sus dioses, es decir, a dioses falsos. Entonces se dan cuenta porque cuando yo analizaba todo esto, yo decía, no, tengo que explicarles qué es adorar, qué es un culto de adoración, porque así cada que leamos sirvieron y vayamos al original, lo que estaban haciendo aquí era dándole culto a dioses falsos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Miren, si olvidaron de Dios y sirvieron, entonces como no dice, y adoraron y le dieron culto, la gente pensará que no está pasando eso, y sí está pasando, porque en el original la palabra es abad, que es culto. ¿Se dan cuenta por qué lo teníamos que estudiar antes? ¿Y sirvieron a qué? A los Baales y a las imágenes de acera.
Todo esto lo vamos a volver a estudiar después cuando lleguemos a Jueces. Yo solamente les estoy mostrando para que ustedes se den cuenta que yo estoy justificando que cuando se daba Dios verdadero era lo correcto, cuando se daba un Dios falso era idolatría. ¿Qué estaban haciendo aquí? Cometiendo idolatría. Vamos ahora a ver otro ejemplo. Deuteronomio 32:15. Pero engordó Jeshurún y Tiro voces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, entonces le despertaron a celos, a Dios le despertaron celos con dioses ajenos, pero ¿por qué? Mire, lo provocaron a ira con sus abominaciones, sacrificaron ¿qué les dije yo a ustedes? Que Dios ligó los sacrificios al culto de adoración. Entonces Dios, ¿por qué se puso aquí celoso con dioses ajenos? Porque le sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Hubo una generación que se olvidó de lo que creían los padres y que hicieron, le provocaron celos a Dios, dándole culto, sacrificando no a Dios, sino a esos dioses falsos. Y esto lo toma incluso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando dice, 1 Corintios 10:18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, entraban en comunión con el altar. ¿Qué les digo pues? Que un ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿quiénes son los gentiles? Los paganos, los que no pertenecían al pueblo de Israel, a los demonios sacrifican. Ahí está. Cuando un gentil hacía culto de adoración, hacía sacrificio, pues como no creían en el Dios verdadero, no lo reconocían, sino que creían en otros dioses, pues lo que hacían era sacrificarlo a los demonios. Y no a Dios, dice acá, y no a Dios. Y el apóstol le dice, y no quiero, hermanos, que vosotros participéis con los demonios. Por eso un verdadero cristiano como nosotros no tiene por qué estar yendo a donde sacrifiquen los que no conocen a Dios cosas a los demonios. Si nosotros tenemos el sacrificio de Cristo para ofrecerlo como culto de adoración al Padre, ¿qué tenemos que estar haciendo donde los santeros o donde otros que sacrifican a los demonios? Si vamos a entrar en comunión con los demonios y no con Dios. ¿Cómo entramos en comunión con Dios? Por medio de el sacrificio de Cristo. Y Jesús lo dijo, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, en el discurso de San Juan. Entonces la forma de entrar en comunión con Dios es por medio de comer el sacrificio. En el Antiguo Testamento de animal, pero Jesús es el Cordero de Dios, porque todo esto lo tenemos que ligar después a la Eucaristía, que es Jesús el Cordero de Dios. Y es el sacrificio que nosotros le ofrecemos al Padre. Bien, ahora, los sacrificios no los podía ofrecer cualquier persona, los tenía que ofrecer un sacerdote legítimamente ordenado por Dios. Y eso lo podemos comprobar en 1 Samuel 13:5, miremos lo que pasó. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, tenían 3.000 carros y 6.000 guerreros y una tropa muy numerosa, como la arena que está en la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micás, al este de Bet-Jabén. Al verse en grave aprieto, porque estaban cerrados, los hombres de Israel fueron a esconderse en las cuevas, entre los matorrales, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad y Galaad. Entonces Saúl era el rey, venían los filisteos enemigos con una cantidad impresionante de hombres y pues todos se llenaron de miedo. Miren lo que hizo Saúl. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba de miedo tras de él. Así esperó 7 días según el plazo fijado por Samuel. Samuel era el sacerdote y Saúl era el rey. Pero Samuel no llegaba el sacerdote a Gilgal y el pueblo se comenzó a desbandar. Fuera los que ya se habían ido, los poquitos que quedaban, pues se comenzaron a desbandar. Entonces Saúl, el rey, no el sacerdote, sino el rey, dijo, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Miren, hermanos, como no llegó el sacerdote que era Samuel, a los 7 días, Saúl, que era el rey, ¿qué hizo? Ofreció el sacrificio. ¿Qué pasó? Miren. Apenas terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y salió a su encuentro para saludarlo, pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho?
¿qué has hecho? ¿Usted por qué ofreció el sacrificio? Es que usted no es sacerdote levita, usted no podía. Saúl respondió, como vi que el pueblo se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijado y que los filisteos estaban reunidos en Micás, pensé, ahora los filisteos bajarán a atacarme a Gilgal y yo no he aplacado el rostro del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ni siquiera por una buena justificación, como que los podían matar a todos, nadie que no esté legítimamente autorizado, que no sea un legítimo ministro, puede celebrar el culto, el sacrificio. Y este es el gran error que tiene el protestantismo, que cualquiera se autonombra. Igual ellos no tienen culto, ellos lo que tienen es un servicio religioso y hacen por ahí una pantomima, una obra de teatro con la cena. Ellos no lo tienen. Pero nadie lo puede hacer si no es legítimamente ordenado desde Cristo y por sucesión apostólica. Así que me vio obligado a ofrecer el holocausto. Él no podía. Entonces Samuel le replicó, has obrado neciamente. Y eso le costó algo. Bueno, antes de mirar qué le costó, miremos que lo que le pasó a otro que ordenó sacerdotes fuera lo que Dios había establecido, y fue Jeroboam. En Primera de Reyes 13:33 dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Él no tenía por qué hacer eso, ya los sacerdotes estaban establecidos por Dios, de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y a quien quería lo consagraba para que fuese sacerdotes de los lugares altos. Entonces se le ocurrió a Jeroboam, ay, es que este es muy bueno, este es de esta tribu y es tan santo, venga para que usted sea sacerdote. No, señor, no podía, por más santo que fuera. Así que pueden haber en la iglesia un montón de muchos más santos, pero 1000 veces más santos que los sacerdotes legítimamente ordenados, y no pueden. Este es un tema de autoridad, de respetar lo que Dios ha establecido. Repito, puede ser el más santo de los santos, puede llevarle 1000 veces más santidad a un ministro legítimo y no puede. ¿Y qué se puede ganar? Esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. La familia Jeroboam y toda su familia fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Por ordenar sacerdotes a quien él le daba la gana y no respetar lo que estableció Dios. Y miramos lo que le pasó entonces a Saúl. Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, en este caso era que él no podía celebrar, ofrecer el sacrificio, fuera de que otros pecados que él había cometido, pero en este contexto está hablando de eso, porque ¿qué fue lo que él le dijo? Has obrado neciamente, porque ¿qué hizo? Ofreció el holocausto. Aquí está. Y él no podía. Entonces, miren lo que le pasó. Él habría afianzado para siempre tu reinado en Israel, pero ahora tu reinado no subsistirá. La consecuencia fue que él iba a perder el reinado antes de tiempo. El Señor ha buscado a un hombre según su corazón y lo ha constituido jefe de tu pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te mandó. Miren la vaciada que le pegó Samuel el sacerdote. ¿Por qué? Porque Saúl, con una muy buena excusa, los iban a matar a todos, estaban rodeados. Con una muy buena excusa, intentó hacer lo que no podía hacer. Él no podía hacer eso. No podía ofrecer sacrificio porque él no era sacerdote. Entonces, para que ustedes vean, hermanos, que cualquier persona no lo podía hacer. Cualquier persona no lo podía hacer. Y miremos otro caso. Es que son demasiados los que hay. Quiero mirar este antes de terminar. Bueno, este ya pasémoslo. Ustedes lo leen y lo vamos a ver después. Bueno, leámoslo, no pasa nada. Segunda de Crónicas 29:1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos del Señor. Ustedes cuando lleguemos al libro de Crónicas y de Reyes vamos a ver que un montón de reyes decía y hizo lo incorrecto o lo malo a los ojos del Señor. Y de vez en cuando aparecía uno que hacía lo recto a los ojos del Señor. Este fue uno de los que hizo eso. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó e hizo venir a los sacerdotes levitas. Estos eran los legítimos, mire que hizo lo correcto, y los reunió en la plaza de Oriental y les dijo, oídme levitas, sacrificados, santificados ahora y santificad la casa del Señor vuestro Dios, del Señor vuestro Dios, el de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. En ese tiempo habían metido idolatría allá y lo vamos a ver.
porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Cuando él cogió el reinado, los padres de ellos hicieron muchas cosas malas, mucha idolatría, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor, y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y quemaron incienso, y no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Entonces, durante un tiempo, teniendo el templo, teniendo los sacerdotes, teniendo todo, no quisieron hacer sacrificios, no le dieron culto a Dios. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Entonces Ezequías, él llamó a los sacerdotes levitas, hizo lo correcto, y ahora los pone a hacer lo correcto, a ofrecer sacrificio, a darle culto a Dios en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Señor con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba. Miren, ¿se dan cuenta? Toda la multitud que está haciendo, adorando. ¿Por qué? Porque se estaba dando culto, los sacerdotes levitas ofreciendo sacrificio en el altar. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo duró hasta consumirse el holocausto. Y sigue diciendo el versículo 29. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que estaban con él y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas, ahí están los sacerdotes levitas, que alabasen a Dios con las palabras de David, de Asaf, viviente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces, mis queridos hermanos, ahí ustedes pueden ver, hay un montón. Siempre que Israel le quiso dar culto de adoración a Dios, ofreció sacrificios. Y cuando lo hicieron a dioses falsos, cometieron idolatría. Y cuando lo hacían mal, se venía sobre ellos un montón de problemas. Ahora, Israel solo tenía un culto a Dios establecido por él, pero eran objeto de culto todo lo que formaba parte del lugar donde se le daba culto a Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Solamente tenían un culto de la tría a Dios, pero formaban parte de ese culto o eran objeto de culto todo lo que estaba alrededor, el arca de la alianza, las imágenes, los utensilios, y eso lo vemos en Hebreos 9:1 en adelante. Presten atención que ya vamos a terminar. Ahora bien, en el primer pacto, es decir, que está hablando Hebreos, es decir, en el nuevo pacto, pero está hablando del primer pacto, tenía ordenanzas de culto. Ahí está. Todo lo que acabamos de ver hasta aquí son ordenanzas de culto que Dios estableció. Pero había sacerdote, altar, sacrificios, el arca de la alianza, estaban las imágenes, los utensilios. Sigue leyendo, y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía incienso de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y miren, versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria del propiciatorio. Entonces estaba ahí, forman parte de ese culto, ojo, forman parte de ese culto, todos los elementos, incluidos las imágenes de ángeles, de querubines que Dios ordenó hacer. Las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Forman parte de ese culto las imágenes. A las imágenes no les daban culto, pero forman parte. Y también nos lo va a decir, uy, ¿qué pasó aquí? También nos lo va a decir Segunda de Tesalonicenses, pero ojo, esto ya es para el Nuevo Testamento, presten atención. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, entonces vemos que va a hablar de algo, pero del Nuevo Testamento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, escuchen esto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces está diciendo que el Señor no va a venir hasta que no se levante el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y luego va a decir con milagros, poderes, señales, y que se pone en el lugar de Dios como si fuera Dios. Eso quiere decir que no hay que obedecer a Dios sino obedecerlo a Él. Y en ese sentido solamente les voy a dar unas pistas. Jesús dijo, esto es mi cuerpo.
y yo le creo a Jesús, pero aparecen estos señores y dicen, eso no es el cuerpo de Jesús. Ahí tiene un ejemplo, se pone en el lugar de Dios como si fuera Dios. Otro, Jesús dijo, a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Yo creo a Jesús, yo le creo eso. Y vaya, pregúntele a un señor de estos, y ellos dicen, no, yo no creo eso, yo no me confieso con un pecador. Ojo, no solamente se opone contra eso, ocupa el lugar de Dios, sino que se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Entonces se levantan contra todo lo que nosotros tenemos como objeto de culto, que también estaba en Israel. El altar, el sacerdocio ministerial, el sacrificio de Cristo, las imágenes, todo eso. Así que nosotros vemos ahí que esas cosas eran objeto de culto, pero no se les daba culto. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros, todo eso que tenemos como objeto de culto, nosotros no le damos culto. Pero ya vamos a mirar. Entonces, ahora, los objetos de culto no se les daba culto de la tría, pero sí una veneración, un respeto especial. De hecho, lo podemos comprobar. Vamos a mirar el respeto que tenían por las imágenes de los querubines. En Primera de Crónicas 13:7 dice, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usá y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, timbolines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quindión, Usá extendió la mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usá y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Miren, hermanos, a los querubines no les daban culto de latría, pero formaban parte del culto, eran objeto de culto. Aquí está, miren, aquí está. Formaban parte del culto y eran objeto de culto. Entonces a ellos les tenían un respeto especial, una veneración, a tal punto de que alguien tratando de sostenerlos sin autorización, sin poder, porque solamente lo podían hacer los sacerdotes levitas, ¿qué le pasó? Pues por tocar el arca, por hacer algo bueno para que no se cayera, murió, murió. Entonces, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, ¿por qué es importante esto? Esto es importante, ¿por qué? Porque María, los santos, las imágenes que tenemos en el templo y todo lo demás, a eso no se le da culto de la tría, pero son objeto de culto. Y ese culto es un culto de respeto, un culto de veneración. Repito, lo voy a repetir y es lo último que en lo que voy a terminar. Esto es importante porque en la iglesia de Cristo solo hay un culto de adoración de la tría y nada más, y es la Eucaristía. Nosotros, quítese de la cabeza esto, hermanos, nosotros no tenemos varios cultos, nosotros solo tenemos un culto de la tría. No tenemos varios cultos de la tría, solamente un culto de la tría, en el cual le ofrecemos al Padre el sacrificio de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Y voy a insistir en esto porque ustedes se deben de aprender esto. En la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana católica, solo hay un culto de la tría a Dios. Por eso toda la liturgia eucarística va a Dios, va al Padre. Por eso esos espectáculos que meten, esas cosas que se meten en la liturgia no tienen nada que ver. Y no debieran de estar ahí. Y ese tratar de entretener al pueblo no tiene por qué estar ahí. Las canciones no es para entretener al pueblo para que se sienta bonito, las canciones son para Dios. Y si usted no se ha dado cuenta de esto, busque una liturgia eucarística y todas las oraciones terminan, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, amén. O sea, todo va al Padre por medio del Hijo, para que se cumpla la mediación de Cristo. Cuando el sacerdote pide al Espíritu Santo que convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, él después lo toma, convertido en el cuerpo y la sangre del Señor, y que dice, por Cristo, con Él y en Él, y lo van levantando, y dice, a ti, Dios Padre Omnipotente, porque un culto de adoración es para darle algo a Dios. Un culto de adoración es diferente a un culto religioso donde es en beneficio del pueblo.
Yo siempre les insisto a las personas cuando les enseño y me reúno con ellos. Esto no es un culto de adoración, esto es un culto religioso, donde venimos y nos beneficiamos aprendiendo la palabra de Dios, donde venimos, oramos, donde venimos, cantamos, todo lo que usted quiera. Pero mientras no haya sacrificio, no hay culto de la tría, al menos como lo estableció Dios y como dijo Jesús, que era el único que se le tenía que hacer al Padre. Siempre se lo recuerdo, yo se lo recuerdo constantemente para que nunca se les olvide. Nos reunimos los jueves a estudiar la palabra de Dios, hacemos oración, lo que sea. Yo les digo, esto no es un culto de la tría, esto es un culto religioso. Y la diferencia es que un culto religioso es en favor del pueblo y un culto de la tría es para darle algo a Dios. Por eso el culmen es cuando se le da el sacrificio de su hijo. Y por eso fue que Dios unió, porque la pedagogía de Dios es impresionante, por eso fue que Dios unió el culto de adoración a los sacrificios, porque estaba pensando en su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, si no hay culto de adoración sin sacrificio en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para que cuando venga Jesucristo, el Cordero de Dios, según Juan 1:29, entonces le ofrezcamos al Padre como culto de adoración, ya no un cordero animal, sino al Cordero Hijo suyo, a Jesucristo, en que todo fue fiel a Él. Pregunto, hermanos, díganme ustedes qué puede haber sobre la tierra. ¿Qué es lo único que hay sobre la tierra que Dios jamás rechazaría? Lo único que hay sobre la tierra que Dios jamás rechazaría. Porque Él puede recibir todo lo que nosotros leemos, Él es bueno y misericordioso, pero hay una cosa que Él jamás se atrevería siquiera a rechazar, y es a su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros tenemos el culto perfecto, porque le damos aquello que Él jamás podrá rechazar, y junto con eso le ponemos nuestras súplicas, nuestras intenciones, lo que sea. ¿Cuándo vamos a entender eso tantas veces tanto ir a la Eucaristía en la iglesia? ¿Cuándo vamos a entender eso? La Eucaristía es el único culto de la tría, el único culto de oración que existe para Dios en el Nuevo Testamento, donde le damos a Dios lo único que Él jamás podrá rechazar, lo único que es completamente agradable a Él en todo. Solo Dios puede satisfacer a Dios, por eso le damos al Hijo, se lo damos al Padre. Y ahí se cumple la mediación perfecta de Cristo. Entonces ustedes me dirán, bueno, María, lo que nos critican a nosotros tantos, que nosotros tenemos culto de hiperdulía a María y de edulía a los santos. Entonces, ¿qué es el culto de hiperdulía? Es ese respeto especial que hay por la Madre del Señor. Y el de edulía es el respeto especial que hay por aquellas personas que bajaron todo y entregaron su vida a Cristo y están con Él. ¿Por qué un poquito más especial a María? Porque obviamente usted no va a tratar de la misma manera a su mamá que a sus amigos. Tiene que haber un respeto especial un poquitico más por la madre, y más si estamos hablando de no cualquier madre, la madre de nuestro Señor. Entonces, lo que en la iglesia se llama culto a María no es más que una veneración, que sería un respeto especial por ella, por ser la madre del Señor, y el de Dulía, el de los santos, un respeto especial por los santos. Pero usted jamás va a ver que haya culto de idolatría para ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a ver que un sacerdote coja pan y vino y diga, por Cristo, con Él y en Él, a ti Virgen María. Eso no existe. Ese sería un culto de idolatría y eso no existe. Y usted nunca va a ver que se diga, por Cristo, con Él y en Él, a ti, San Pedro, San Pablo o el santo que usted quiera. Eso no existe. Lo que se hace es que en un culto de idolatría a Dios, donde se le ofrece el cuerpo y la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo, se medita en los valores de una mujer como María, en su fidelidad, en su abnegación, o se resaltan los valores, o lo que se llama edulía a los santos es que en un culto de adoración a Dios, en una Eucaristía, pues se resalta por día a un santo, a una persona que fue fiel a Cristo y que hizo algo por él. De resto no existe nada más. Eso es lo que se llama en la iglesia culto de edulía y de perdulía. Pero la iglesia solo tiene un culto de adoración a Dios, que es la Eucaristía, donde no le damos lo que a nosotros nos parece, no le damos lo que yo creo que le tengo que dar, sino que le damos lo que Él mismo prefiguró desde el Antiguo Testamento con los animales,
y que por eso Juan dice, este es el Cordero de Dios, porque Juan lo entendió perfectamente. Entonces, lo repito varias veces para que ustedes lo tengan claro, no existe en la iglesia, no hay culto de latría, ni a María ni a los santos, no existe. Solo hay un culto de latría donde al Padre le ofrecemos el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y lo que se llama culto a ellos es que es un respeto especial que se tiene, como no, y es un día en el cual recordamos esas cosas que ellos hicieron por el Señor y que les merecieron estar en la presencia de Él. Pero no existe nada más. Aprendas en eso, por favor. Para que cuando vengan aquellos hermanos a decir, es que ustedes son idólatras porque le dan culto a María y la iglesia los obliga en el Décimo a dar culto a María y a los santos, no han entendido absolutamente nada. No saben, eso no existe. No existe. Espero que les haya quedado claro, espero que les sirva. Y este es el punto de partida entonces para que vamos a continuar con el estudio. Ahora, todavía falta una parte, sino que el tema es largo, y es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo para poderle dar culto de adoración a algo, culto de latría, tengo que reconocerlo como Dios, porque si no, ¿qué le voy a dar? Si yo no reconozco como Dios esta pantalla, pues yo como le voy a dar culto de adoración a una pantalla, porque si yo reconociera esa pantalla como un Dios, pues le daría culto de adoración. Entonces es indispensable el reconocimiento. Y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento reconocían un montón de cosas, el sol, la luna, las estrellas, personas, reptiles, una cosa loca. Pero lo vamos a ver. Así que bueno, espero que eso les haya quedado claro, espero que les sirva y estén pendientes porque vamos a ver, vuelvo y repito, la clase número 7, el reconocimiento como elemento fundamental para que haya verdadero culto y adoración. Cuando se haga Dios verdadero es lo correcto, pero cuando se reconozca y se le da a un Dios falso, que ya vimos algunas pistas, va a ser idolatría. Bueno, hermanos, ahí está entonces, ahí queda el video en la lista, eh, para que por favor compartan, denle like, compartan en todos los grupos donde ustedes estén para que lleguemos a muchas personas y esas personas entiendan realmente cuál es la verdad detrás de todo esto y no se dejen engañar por desconocimiento de personas que vienen y les dicen es que ustedes le dan culto de la tría María porque le dan un besito a una imagen. No, eso no es. ¿Dónde Dios dijo aquí que Él quería que le dieran culto dando besitos? Ay, es que ustedes le dan culto de adoración a Dios porque ustedes, ¿qué digo yo? Se arrodillan delante de una imagen. Donde Dios dijo aquí que un culto de adoración era arrodillarse o prender una vela. ¿Dónde dijo? Que hayan cosas que formen parte de eso es diferente, pero ahí no dice. Entonces, es importante que compartamos esto para que ustedes les lleguemos a un montón de personas y no se dejen engañar tan fácilmente. Que lastimosamente por dos conocimientos, porque no se forman, porque no estudian la Biblia, nos engañan demasiado, pero demasiado fácil. Demasiado fácil. Y allá están en el otro lado diciendo que nosotros somos idólatras porque le prendemos una vela a la Virgen cuando Jesús no dijo que prender una vela era adorar, cuando Dios no dijo eso ni Jesús lo ratificó, que también lo vamos a ver. Después del reconocimiento vamos a ver qué no es adorar para que tengamos claro eso. Hermanos, se les quiere mucho, Dios los bendiga, gracias por compartir y gracias por estar siempre acá. Nos vemos entonces en la clase número 7. Chao, chao, Dios los bendiga.